Menudo problema se viene con Jorge. Sabemos cómo la sacamos, hermano. Henry. Señor. Bajen el cuerpo. Lleven a Medellín de una vez a la funeraria. A la del poblado, que vayan organizándola de una vez para la velación. Ochoa siempre nos había tenido a Leder y a mí entre ojos. Y ahora que traíamos el cadáver de su prima, las cosas solo podían empeorar. ¿Qué pasó con Pablo, Gustavo? No nos hemos podido comunicar con él, Jorge, pero no demora. ¿Por qué no entramos? Además, no podía dejar de pensar en el plan que habíamos puesto en marcha Thompson y yo. Si todo salía bien, Escobar caería por fin. Si no, no quería ni imaginarlo. Hey, my lady. Hey, How are you? I'm okay. Okay. Me tomaron los exámenes, pero pues no hay que esperar los resultados. ¿Pero qué? ¿Te estás sintiendo mejor ahora o qué? Ah, my lady. I guess. Sabes, yo tengo un remedio que es bien poderoso. Te voy a traer un Bloody Mary bien potente, ¿sabes? I wish, Si María. no lo consigo, te traigo un té, ¿ok? Bueno, está bien. Wait here. Thank you so much. Yeah. Bueno, yo como que me voy yendo para la cocina a ver si necesitan algo por allá. Dale. ¿Cierto? Jorge, todo esto que está pasando es muy berraco. Y créame que lo siento en el alma. Yo entiendo perfectamente... ¿Vos? No entendés ni mierda, Carlos. Esto que pasó fue culpa tuya. Jorge, Lidia estaba con vos y vos dejaste que la mataran. hice todo lo que estuvo a mi alcance por rescatarla, Jorge. Cállate. Yo no quiero ir ahorita a excusas. Te dije que no te metieras con ella, Carlos. Una caga esto que sucedió con Lidia. Y otra muy distinta. Que ahora yo sea el culpable de la muerte. ¡Fue por vos, malparido! ¡Al menos tener los huevos para aceptarlo! Jorge, hermano, perdón que me meta. La culpa de todo esto fue de la guerrilla y del alacrán. De nadie más. ¿Y este qué? Ahora salió defensor del pueblo. ¿A vos quién te pidió tu opinión, gran huevo? Mira, papi. No necesito que me pidas mi opinión para decir lo que pienso. ¿Estamos? Nacho. No. Todo bien, loco. Todo bien. Porque si va a valer madres ahorita. Jorge, eres un hombre inteligente. De verdad. Puedes dejar de decir tantas que pongan en riesgo a la organización. ¿Cómo te atreves? ¿A qué? A decir la verdad. Porque si no la puedes manejar, ese es tu problema, hermano, no el mío. Porque si estamos acá todos de es para cuidarte a ti, y para apoyarte a ti. Y no eres el único que ha perdido a nadie. Este maldito malparido, Órale. triple huevo. ¿Quién se cree? ¿Vos con quién crees que estás hablando? ¡Al malparido! Ey, ya, calmado. Baje eso, hermano, no nos vamos a matar aquí entre todos.
¿Y vos qué? ¿Qué te perdí un igualito o qué? Anda a buscar oficio más bien. Dale pues, pero andando unos 3. ¿Qué hubo? ¿No hubo Bloody Mary o qué onda? Excuse me, my lady. I was thinking that maybe you don't have nothing. Maybe you have only stress, maybe. Huh? Well, what do you want me to say, Drake? Everything's so different now, you know? Yeah. We're completely different people. When we lived in Miami, ¿no sientes eso? Yes. No sé en qué momento se nos salió de las manos todo, la neta. Hey, my lady, tranquila. Listen to Mr. Drake. Las cosas van a mejorar, Nacho sabe lo que hace. Not too sure about that. Ay, no sé, yo siento que cada vez más Nacho como que está dejando influenciar por la gente que lo rodea. ¿No te has dado cuenta? Yo ya sé qué es lo que pasa con my lady. Mi lady está así por todo lo que está pasando, porque estamos por las vacas flacas, pero... Como dicen los colombianos, todo bien, papá. Ay, sí, no. las cosas van a mejorar, ya vienen las vacas gordas. Ok. No sé. De repente y todavía hay chance de que las vacas se sigan adelgazando. Ese es el problema. Me gusta, hermano, que hayan venido a mi casa. Aquí bienvenidos cuando quieran, pero ¿por qué peleamos entre nosotros? Cuéntenme qué estaba pasando cuando yo llegué. Ahora sí, Gustavo. Yo, primo. Fácil. La guerrilla y el alacrán mataron a Lidia Ochoa. Uy, Jorge, hermano. Lo siento mucho yo. Mi más sentido pésame. Gracias, Pablo. Nada de esto hubiera pasado si Carlos no se hubiera puesto a mal con mi prima. Mira, perdón, Jorge, pero voy a insistir, hermano. La única culpa aquí es de los guerrilleros y del alacrán. Y ya. Y es que el problema, Pablo, es que esos güeyes se creen reyes. Se nos están trepando. Andan matando, secuestrando, robando. ¿Qué más queremos hacer? ¿Qué más les vamos a dejar? Es nuestra culpa. Estamos pareciendo unos pocos güeyes. Y necesitamos que esos cabrones entiendan que el cartel de Medellín es el que pone las reglas del juego. ¿Sí o no? El varón tiene razón, Pablo. O nos dejamos joder o los joder. Exactamente. Y además, nos guste o no, juntos. Porque si trabajamos juntos, los vamos a hacer hermano. No más secuestradores, señores. No más secuestradores en este país. Muerta a todos esos desgraciados, pues. Yo propongo que paguemos $1.000.000 por cabeza de guerrillero muerto. Así acabamos con esas ratas. Ese también que es un buen incentivo. De esta manera nacía el MAS, Rapidito con ese que precio. traducía muerte a secuestradores. Un grupo al margen de la ley, cuyo objetivo era cazar a los secuestradores. Su principal presa, la guerrilla. Y gracias a esta idea, Ochoa se fue calmado y yo, una vez más, volví a escalar los peldaños que había perdido en la organización. Otra vez salía ileso, pero todavía quedaban cosas que resolver. Jorge, vamos a mandar un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación para que esos bandidos sepan que ya llegó el que les va a poner el tate quieto. Discúlpenme que no me quede para lo de estos señores, pero quiero ir a encargarme personalmente de lo del entierro. Jorge, hermano, te lo juro por mi madre, que la muerte de Lidia no queda impune, hermano. Deberías quedarte, Jorge, porque esa reunión es muy importante. No puedo, Pablo. Tú sabes que la familia es lo primero y me están esperando. Excúsame con estos señores. Yo te llamo para que me contes. Jorge. Bueno, señores, los necesito relajaditos para esta noche. Tenemos que atender y descrestar a los políticos para que no den ni un minuto en apoyarnos. Contá con eso, Pablo.
Y señores, yo quiero aprovechar para agradecerles a todos por el apoyo que me brindaron frente a Jorge. Sobre todo vos, Nacho. Me defendiste mejor que mi abogado. Hombre, ni lo menciones que para eso somos amigos. Sí. Pablo. Salud. Yo, mijo, casi no llega, me viene el aguacero y todo. Qué me mamá, toca lavándome. manager, mijo. Ahí está el ganado, el paso fino y todo, papá. Bueno, niñas, bajando rápido que se van a mojar, hombre. Mañana es tarde, mi amor, y si me va a derriten estos enfermar ese bomboncitos, peluche, sea, hombre. María, mi Eso. amor, vea, María. ¿Ah? ¿Qué más? Te quiero, mamacita. ¿Vos te acordás de mí? Jenny, mucho gusto. ¿Qué más, mi amor? Oíme, si llegas a necesitar algo, me avisas. Pero vos sí te me haces conocida a mí, tan raro. ¿Y dónde te he visto a vos? Yo creo que si me hubieras visto antes, no lo estarías dudando. bueno, acomodase pues, mi amor, que nos mojamos y ya se me derrite. Si querés más que te piquen ahí. No, mucho cuidadito con los dichos huecos caleños, a mal que nos caen llave. Ya, hermano, era un chiste. También me caen mal esas gonorreas de Cali. Ah, bueno. ¿Entonces qué? Bájate el billete mío. Papito, vea. Aquí tengo la mitad. La otra mitad le doy cuando le vuelva el niñerío yo. Y cuando el patrón se sienta satisfecho con el mercadito. Mañana nos vemos a la misma hora aquí. Hecho, mío. Chao, mío, cuida. Que la goce. ¿Verdad que sí? Ay, pues, mi amores. Uy, esta mujer. ¿Y si le disparan? ¿Ah? No me lo perdono No nunca. le van a disparar. Mira, ya bajó el arma. Solo fue un reflejo nomás. Pues lloré. ¿Por qué no estás con Justin, mamacita, eh? ¿Ah? Aquí hay algo que no me cuadra. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.